Ya les comparto pantalla en un momento. Ya. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de no se vayan, porque Juan Carlos. Hablamos en la clase anterior, hablamos de que la parte de demostraciones y propiedades y leyes la vamos a saltar un poquito, ¿ya? Para pasar directo a lo que viene siendo, ya revisan el libro, lo que viene siendo razonamiento, ¿ya? En teoría, hasta el momento hemos visto cómo determinar los valores de las proposiciones, cómo determinar los valores de las proposiciones. Sí, ya nos dicen la conclusión y hemos visto también calcularlos mediante una tabla de verdad, resolviendo la tabla de verdad. ¿Ya? Y hemos visto cómo encontrar el valor de verdad de la forma proposicional cuando nosotros nos dan los valores de las proposiciones. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a combinar esas 3 o 4 cosas que hemos aprendido. Y que pronto la veremos en un refuerzo también. Vamos a combinar esas 3 o 4 cosas para hablar sobre razonamientos. ¿Sí? Esto es como cuando uno aprende a sumar, restar, multiplicar y dividir para luego aprender operaciones mixtas. Lo mismo aquí. Entonces usted aprendió lo uno, la tabla de verdad, aprendió a encontrar valores de verdad, aprendió a hacer razonamientos en base a una conclusión. Y ahora vamos a ver cómo es el proceso total, ¿no? Cómo ya tomando cada una de las piezas y organizándolas. ¿Ya? Buenas tardes a los que recién se van uniendo. Entonces, razonamiento. Ayúdenme, Montalbán. ¿Qué son los razonamientos? Montalbán. No, se fue Montalbán a dormir. Nayeli, ayúdenme. Son proposiciones compuestas que pueden ser representadas por la conjunción de proposiciones denominadas premisas o hipótesis. La condicional como operador lógico principal y una proposición final denominada conclusión. Las premisas o hipótesis corresponden al antecedente de la implicación, mientras que la conclusión es su consecuente. Premisas o hipótesis, mire el acento. ¿Ya? Pero muy bien, muchas gracias, Tenayer. Mire, decimos, son proposiciones compuestas, es decir, que va a tener más de una proposición, ¿no? Más de una proposición. Son proposiciones compuestas que pueden ser representadas por la conjunción de proposiciones denominadas premisas o hipótesis. ¿Qué le quiere decir aquí? Puede ser representada por la conjunción de proposiciones denominadas premisas o hipótesis. Mira aquí, usted tiene una hipótesis, la hipótesis 1 o la premisa 1, como lo quiera llamar. Llamémoslo hipótesis para todos trabajar con el mismo lenguaje. Tenemos la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la hipótesis 3 hasta la hipótesis n, es decir, usted puede tener n hipótesis, puede tener 10, 20, 30 hipótesis, ¿ya? Por lo general se suele trabajar como máximo 3 hipótesis, como máximo. Aunque cada hipótesis depende de... Bueno, ya le voy a explicar. Cada hipótesis es una forma proposicional. ¿Se acuerda de la forma proposicional? Que es la combinación entre una o más proposiciones. Entonces, cada hipótesis es una forma proposicional. A, B, C. ¿Se acuerda que nosotros la representábamos por la letra mayúscula, A, B o C? En este caso, esas formas proposicionales las vamos a llamar hipótesis. Hipótesis 1, H1, H2, H3, las hipótesis, ¿no? Y aquí dice, pueden ser representadas por la conjunción. ¿Por qué representadas por la conjunción? Porque si ve,
que entre cada hipótesis, ¿qué hay? O cada hipótesis de qué operador está separado. De conjunción, ¿verdad? De la conjunción o del operador y, como lo quiera llamar. Entonces, la hipótesis 1 y la hipótesis 2 y la hipótesis 3 o hipótesis 1, conjunción, hipótesis 2, conjunción, hipótesis 3, así sucesivamente. ¿Ya? Dice, la condicional como operador lógico principal, si se da cuenta, el condicional o el indicación es el operador principal. Es el operador principal, ¿verdad? Y a lo último, usted tiene algo llamado conclusión, ¿sí? Y esta es otra proposición u otra forma proposicional, ¿no? Entonces tiene que todo el antecedente son sus hipótesis, porque recuerden que lo anterior al condicional era el antecedente. Todo el antecedente son sus hipótesis y su consecuente son las conclusiones. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, el antecedente son sus hipótesis y la conclusión es su consecuente, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? O basado en esto, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues fácil. Si usted conoce que C es su conclusión y que H1, H2, H3 y H4 son sus hipótesis, usted puede decir que para que este razonamiento sea inválido o sea falso, para que ese razonamiento sea falso, ¿qué debe de pasar con sus antecedentes? Su antecedente debe ser 1, mientras que su consecuente debe ser 0. Porque si usted sabe que 1 entonces 0 es 0, ¿verdad? Con ese mismo análisis, usted puede decir que cada hipótesis está separado por el operador y, ¿verdad? Cada hipótesis está separado por el operador y. Si cada hipótesis está separado por el operador y yo sé que todas las hipótesis son el antecedente, y la única forma de que sea verdadero con el operador y o con el operador conjunción es que cada hipótesis tenga el valor de 1. No sé si me estoy dando a entender. Como están separados por el operador y, no sé si ustedes se acuerdan que la única forma en que me dé verdadero es cuando era 1 y 1. Solo ahí va a ser 1. 1 y 1 es 1. Entonces, ¿eso qué me indica? Que cada hipótesis debe de tener un valor verdadero. De esa manera, la conclusión va a ser falso y 1 entonces falso será falso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que siempre vamos a intentar buscar. Si no se puede, obviamente, vamos a indicar que el análisis es verdadero. Ya vamos a hacer ese razonamiento. ¿Ves? La lógica simbólica se ocupa de analizar la validez de los razonamientos. No nos puede decir si la información contenida en una hipótesis es verdadera o falsa. Los términos válidos o no válidos se refieren a la estructura del razonamiento, no a la veracidad o falsedad de las proposiciones. El punto importante a recordar es que la veracidad o la falsedad de las premisas y la conclusión no determinan la validez del razonamiento. Es decir, que mi conclusión sea falsa no significa que mi razonamiento sea falso, o que mi premisa sea falsa no significa que mi razonamiento sea falso. Eso lo decide ¿qué cosa? Lo decide lo siguiente. Veamos aquí. Dice, validez de un razonamiento. Ayúdeme, Juan Carlos, ayúdeme. Ah, no, Juan Carlos tiene ahí el micrófono. Joven Bone. Juan Carlos, ¿ya arregló el problema con los micrófonos? Entonces ayúdame, Joven Bone. Sí. Sí, no. Sí. Bueno, Joven Bone. Tiene mal la señal. Ayúdenme, Emily. La de la validez de un razonamiento. Correcto. Un razonamiento es válido cuando la forma proposicional que representa su estructura lógica es una tautología.
Si dicha forma proposicional es una contradicción o contingencia, entonces el razonamiento no es válido, en cuyo caso se denomina falacia. Falacia. Falacia, llamamos falacia cuando un razonamiento es contradicción o contingencia. Si ustedes se acuerdan en la clase anterior, ¿cuándo era contradicción o contingencia? Cuando la tabla de verdad presentaba valores de cero, ¿se acuerdan? Si la tabla de verdad presenta valores de cero al final, decimos que es una falacia, ¿sí? Y allí hay dos tipos, ¿no? De la falacia hay dos tipos. Una es contradicción y una es contingencia. ¿Cuándo era contradicción? ¿Alguien me hace acuerdo cuándo era contradicción? Cuando las proposiciones solamente eran falsas. El razonamiento era falso, ¿sí? Muy bien, cuando el razonamiento era falso. Porque ahí las proposiciones podían tomar cualquier valor, ¿ya? ¿Y cuándo era contingencia? ¿Alguien me ayuda cuándo era contingencia? Cuando usted veía ceros y unos, ¿verdad? Cuando usted veía ceros y unos, ¿sí? Ahí era contingencia. ¿Y cuándo era tautología? Cuando eran verdaderas. Cuando todos eran verdaderos, cuando todos eran uno, ¿verdad? Muy bien, Nayeli. Nayeli es la única que ha estudiado este grupo, entonces. ¿Están? Entonces, mire, ¿cuándo va a ser válido un razonamiento? Cuando usted en su tablita de verdad le dé todos los resultados 1, es decir, le dé una tautología, ¿ya? ¿Y cuándo no es válido un razonamiento? Cuando le dé una contradicción o una contingencia. Entonces, basado en ese concepto, lo que nosotros siempre vamos a intentar hacer es intentar que la hipótesis y la conclusión nos quede una contradicción o una contingencia, ¿ya? Para de esa manera intentar demostrar que el razonamiento no es válido, ¿sí? Si por más que intentemos, el razonamiento nos queda siempre válido, entonces decimos que obviamente el razonamiento es válido, ¿sí? Pero si en caso llegamos a encontrar valores para las proposiciones PQR, digamos, PQR, llegamos a encontrar valores en los cuales se hace cero, el razonamiento se hace cero, obviamente con un caso que yo analice, ya yo puedo decir que el razonamiento no es válido, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el chiste aquí es intentar hacer el razonamiento cero. Si el razonamiento le queda cero, es no válido, ¿sí? Y si usted intenta hacer que se haga cero, pero por más que intente no puede hacer que se haga cero, sino que se le hace 1, significa que el razonamiento es válido. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya. Mira aquí, mira aquí. Aquí nos dan primero la proposición. Por eso le digo, aquí ya se mezcla todo. Aquí primero nos dan el texto. ¿Ya? La clase anterior estábamos trabajando, vamos trabajándolo también ahorita. ¿Ya? En el Excel. ¿Les parece? Sí. ¿Están de acuerdo? Para no trabajar en pizarra, sino que lo vean mucho más clarito. Espérense. Déjenme hacer aquí. Vamos a ver si lo trabajamos en el Excel. Igual ustedes ya son expertos en esto. Así dice. Denme unos minutitos. Sí. Ya, muy bien. Vamos a compartir ahorita sí.
Ya, muy bien. Sí pueden ver el Excel, ¿verdad? Ya dice, el ejercicio dice, determine si el siguiente razonamiento es válido. Determine si el siguiente razonamiento es válido. Si Pablo recibió el email, coma, entonces, leo la coma porque puede significar un operador, ¿no? Coma, entonces, tomó el avión y estará aquí al mediodía. Punto seguido. Pablo no tomó el avión, punto seguido. Luego, Pablo no recibió el email. Entonces, veamos. ¿Cuál es el primer operador que ustedes identifican? Bueno, hagámoslo así. ¿Cuál es la primera proposición que ustedes identifican? Vamos a llamarla P. ¿Cuál sería la primera proposición que ustedes identifican aquí? ¿Lo ven o no lo ven? Mire, sí es un operador, ¿no? Sí. Si ustedes se acuerdan, si A, coma, entonces, si A, entonces B, me decía la relación, ¿verdad? Entonces, es obvio que sí, coma, entonces, esta parte de aquí, no sé cómo... Pensé. Quiero insertar una forma. A ver, mejor vámonos al Word. Yo creo que en Word lo podemos trabajar mucho mejor. Ya les comparto el Word. A ver, chicos, necesito su participación porque quiero saber si lo están entendiendo. ¿Ya? Ahora, sí pueden ver el Word, ¿verdad? Sí. Yo sé que hay... A ver, yo, con mi poca experiencia, identifico tres proposiciones. P, entonces voy a llamar P, recuerden que son minúsculas. P, Q y R. Usted la puede llamar ABC, no hay ningún problema, como prefiera. ¿Ya? Y además, lo que yo le indicaba es que, por ejemplo, mira aquí. ¿Qué es la cosa que usted tiene que identificar aquí? Yo siempre le decía, identifique sus operadores. Por ejemplo, esta parte, este sí, es parte de un operador, ¿verdad? No sé si ustedes, obviamente, eso lo sabrán si han estado estudiando, ¿no? Este sí es parte de un operador que al juntarse con la coma, y él entonces forman el operador condicional, o el entonces, ¿no? El que conocemos como entonces o condicional, o la flechita, no sé cómo la dicen llamar ustedes, ¿ya? Entonces, si este es mi operador, todo lo que esté entre el operador, Pablo recibió el email, es mi proposición. Entonces, ¿cuál es mi primera proposición? Pablo recibió el email. ¿Sí? ¿Se entiende? Si este es mi operador, todo lo que está aquí, voy a incluso a subrayárselo. Todo lo que está aquí vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser su operador. En este caso, el primer operador. Pablo recibió el email. ¿Se tiene mejor o seguimos perdidos? Se entiende mejor. Los separos. Ya, muy bien. Entonces, de allí yo sigo y me doy cuenta que aquí termina y empieza una nueva proposición. Pero además de eso, me doy cuenta que aquí hay un I. Y ese I
también representa un operador, ¿verdad? El y también representa un operador. Entonces yo digo, aquí inicia la nueva proposición y aquí termina. Entonces podríamos decir que Q es Pablo tomó el avión. ¿Sí? Puedo poner tomó el avión o Pablo tomó el avión, porque igual estamos hablando de Pablo, ¿no? ¿Ya? Y aquí termina el operador y empieza una nueva proposición, o puede que sea una proposición ya conocida. Estará aquí al mediodía. Y aquí hay un punto, ¿no? ¿Sí? Hay un punto. Entonces, mira allí. Ese punto es otro operador. ¿Y qué operador es? El mismo conjunción, ¿verdad? Es el mismo conjunción. Ah, es que lo saqué de acá. Muy bien. Entonces, mire, tengo I. ¿Ya? Entonces, sí entiendo lo que le quiero decir, que cuando empieza un operador y termina el operador, empieza la proposición. Tal como lo estoy trabajando aquí, mire. Aquí termina el operador, empieza la proposición, y aquí termina la proposición y empieza el operador. ¿Sí? Y así es como va. Entonces tengo aquí, esta es una sola, ¿no? Entonces, ahí tengo una tercera proposición que me dice que Pablo estará aquí al mediodía. Pablo estará aquí al mediodía. ¿Ya? Estamos. Hasta ahorita llevo 3 proposiciones, ¿sí? Todavía no he armado la proposición compuesta. Estoy primero separando mis proposiciones simples. Dice acá, Pablo no tomó el avión. Mi pregunta es una nueva proposición? Pablo no tomó el avión. Es una nueva proposición. Sí. No, no es una nueva. ¿Por qué? Porque Pablo no tomó el avión es la negación de mi proposición Q que yo ya separé, que me dice que Pablo tomó el avión. ¿Ya? Entonces no es una nueva proposición. Y luego está este punto con el luego. ¿Ya? Y esta es otra proposición de otro operador. Luego, Pablo no recibió el email. También voy a encerrar las negaciones, pero lo voy a encerrar de otro color, porque sabemos que es negación. Pero de la proposición. ¿Ya? Entonces, hasta allí, ¿se entiende o no se entiende lo que yo hago? Lo que yo voy haciendo es identificando cada una de las proposiciones. Para eso debo tener muy en claro qué significa gramaticalmente cada operador. Y por eso yo les pedí, chicos, por favor, apréndase los significados de los operadores, las formas gramaticales. ¿Ya? No fue por molestarlo, fue porque usted lo va a necesitar, tal como lo estoy haciendo yo aquí. Luego, identificando cada operador, que son los que están en rojo y en verde, yo identifico cuáles son mis proposiciones. En este caso fue, Pablo recibió el email, tomó el avión, estará aquí al mediodía. ¿Ya? ¿Por qué le pongo Pablo? Para que se entienda, ¿no? Pablo, se entiende más si le pongo el Pablo de forma anterior, que si no se lo pusiese. Y ahora, ¿qué sería lo que falta? Lo que falta sería escribir la forma proposicional. La forma compuesta que digo. ¿Ya? Entonces,
para que se entienda y lo relacionen ya desde hoy con hipótesis, cada vez que usted vea un punto, cada vez que usted vea un punto, eso significa que allí termina la hipótesis. Por ejemplo, leamos. Si Pablo recibió el email, entonces tomó el avión y estará aquí al mediodía. ¿Ya? Un punto, mire, tomó un punto. Entonces, allí termina su hipótesis 1. ¿Ya? Allí termina su hipótesis 1. Sí. Pablo no tomó el avión. Pablo no tomó el avión, punto. Allí termina su hipótesis 2. Luego, Pablo no recibió el email. Esa palabra luego hace relación a la implicación. Entonces, si esa es la implicación, el condicional, significa que todo lo que está después de la palabra luego es lo que conocemos como conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas hipótesis tengo? ¿Cuántas hipótesis tengo? Tengo dos hipótesis, ¿verdad? Tengo la hipótesis 1 y la hipótesis ¿por qué estaban separados? Por un punto, y el punto que significaba el operador y, ¿no? El operador y, o el conjunción, que aquí no lo encuentro. Si alguien lo ve, me avisa. No lo veo. ¿Ustedes lo ven? Aquí está, ya. Entonces tengo dos hipótesis. Recuerden que cada hipótesis va a ser separada por el operador conjunción, que en este caso representa el punto. Y el luego representa el implicación, que en este caso vendría a ser una flechita, ¿verdad? Ya. Entonces, esta es la forma, chicos, que nosotros tenemos. Tenemos dos hipótesis, ya le digo, la primera hipótesis hasta el primer punto, y la segunda hipótesis desde el primer punto hasta el segundo, que está aquí. Entonces, la conclusión, que es todo lo que va después del luego. Ahora sí, llevemos a la forma, llevemos a la forma de proposición. ¿Cómo sería la hipótesis 1? Pues la hipótesis 1 me dice, si Pablo recibió el email, entonces tomó el avión y estará aquí al mediodía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sí o no? ¿Cuál es el antecedente? Quiero que me ayuden en algo, ¿ya? Porque los noto muy callados. ¿Cuál es el antecedente? Allí, en la primera hipótesis. ¿Cuál es el antecedente? Pablo recibió el email. Exacto, que Pablo reciba el email. Entonces voy a hacer P, que es mi proposición, que Pablo reciba el email. P, entonces, ¿y cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi conclusión? Tomó el avión y estará aquí al mediodía, ¿no? Porque el antecedente es primero que recibe el email y el consecuente es que toma el avión y estará aquí al mediodía. ¿Y cuál es eso? Eso es Q, I, que ya dijimos que era de conjunción, y R. Y lo pongo entre paréntesis para que se entienda que primero esto va junto, ¿no? Que tome el avión y que esté aquí al mediodía, eso va junto,
porque es el consecuente, y el antecedente T, que es P. Para diferenciar que esta es la primera hipótesis, lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Separarlo con corchete. ¿Ya? ¿Se acuerda que una de las cosas que leímos es que es importante los signos de agrupación que usted utiliza para poder identificar? Entonces, mire, ya tenemos nuestra primera hipótesis. La hipótesis 1 ya la tenemos escrita como P, entonces, Q y R. La hipótesis 2. ¿Cómo resolvemos la hipótesis 2? La hipótesis 2 es muy simple, ¿verdad? Porque me dice, Pablo no tomó el avión. ¿Qué es eso? Pablo no tomó el avión. Eso vendría a ser negación. ¿Negación de qué cosa? Negación de Q, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Chicos. Sí. Lo que yo no veo es el símbolo. Negación. ¿Ustedes lo ven? ¿No? Oliwi. Ay, acá está. Negación de ¿cuál? Negación de Q. ¿Ya? Negación de Q. Entonces, mire, ya tengo la hipótesis 1, que era un poquito grande, y la hipótesis 2, que en este caso era muy corta, ¿no? Pablo no tomó el avión. Era muy simple de hacer. Por último, la conclusión. ¿Y qué me dice la conclusión? Lo voy a separar aquí entre paréntesis también para que se diferencie, ¿no? Se diferencie la hipótesis de la otra. Ya. ¿Y qué me dice la conclusión? La conclusión, ¿qué me dice? Pues que Pablo no recibió el email. ¿Y cuál es eso? Esa es la negación a sí mismo. En teoría ya la había encontrado. Esa es la negación de ¿cuál? De P. ¿Verdad? La conclusión es la negación de P. Entonces ya está, mire, yo tengo mi hipótesis 1. No sé si puedo cambiar color aquí. Ya, tengo mi hipótesis 1, que la voy a poner de rojo. Tengo mi hipótesis 2, que la voy a poner de azul. Y tengo mi hipótesis 3, mi conclusión, disculpen, que la voy a poner de verde. ¿Ya? ¿Qué es lo que me faltaría ahí, chicos? ¿Qué es lo que me faltaría? Encontrar los valores de verdad de cada uno de ellos. Encontrar los valores de verdad de cada uno de ellos. ¿Y para eso qué necesito? ¿Qué necesito? Armar una tabla de verdad. ¿Sí? En este caso, ya. Armemos nuestra tablita de verdad. ¿Con qué empiezo? Ve que aquí me hace falta uno. ¿Con qué empiezo? Con las proposiciones, ¿no? P, Q y R. Luego, ¿qué más tengo? Tengo la negación de P. Por aquí, yo me doy cuenta que tengo la negación de P. ¿Qué más tengo? Tengo la negación de Q. También voy a necesitar. ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, de negaciones nada más. Y empiezo a llenar. Son 3 proposiciones. Es 2 al cubo, que son 8. Entonces, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿verdad? En Q, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En R, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Verdad? Lo voy a hacer rápido. Negación de P. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Negación de Q. 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 1,
0, 0. ¿Sí? ¿Qué me faltaría encontrar? Pues empezar a trabajar estos, ¿no? Por ejemplo, empezar a trabajar Q y R. ¿Ya? Empezar a trabajar Q y R. ¿Cómo me quedaría Q y R? Trabajemos esto y lo dejamos para la siguiente clase, no hay problema. Q y R me queda 0, porque recuerde que son con estas dos que voy a trabajar. ¿Sí? Me queda 0, me queda 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 1. ¿Ya? Hasta ahorita eso es lo que llevo. Vamos a dejarlo hasta ahí porque se nos acaba el tiempo, ¿no? En la siguiente clase volvemos a explicar algo parecido y continuamos el ejercicio. ¿Les parece? Muchas gracias por haber asistido. Uy, me le he robado 10 minutos. Bueno, 6 minutos porque 5 minutos esperando.